¿Qué tal, YouTube? Vamos a ver cómo crear correspondencia en Word. Esto es bien interesante. ¿A qué se refiere crear correspondencia? Bueno, supongamos que tengo este documento, vamos a pensar que es un citatorio, en donde necesito poner nombre, dirección, email de varias personas, de muchas personas, basados en un documento base como el que tengo. Obviamente podemos poner el documento que sea. Y suponiendo que tenemos esta situación, sería muy tedioso hacer un documento para cada persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle a Word que nos cree estos documentos con unos sencillos pasos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra base de datos. En este caso yo generé una pequeña tabla en Excel. La pueden generar en PowerPoint. Pueden utilizar una tabla de Access. Pueden hacer un documento de Word. Pueden utilizar un directorio de Outlook o de donde tengan su base de datos. En este caso yo supongo que ya la tienen. Si no la tienen, de cualquier forma es más fácil generar esta base de datos, por ejemplo en Excel. Simplemente poner datos rápidamente y es más fácil que generar documento por documento en Word. ¿Qué vamos a hacer? Esta base de datos la voy a guardar. No importa el título, simplemente la voy a guardar. Yo la guardé en el escritorio. Aquí está base de datos. Bien, voy a regresar a mi documento de Word. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a la ficha correspondencia y voy a ir a iniciar combinación de correspondencia. Me voy a ir a la última opción, paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. ¿Qué voy a hacer? En el paso 1 voy a dejar cartas para que me genere documentos. Voy a ir al paso 2, utilizar documento actual, siguiente. En el paso 3 es de donde vamos a seleccionar nuestros datos, nuestra base de datos. Voy a darle utilizar una lista existente. En este caso, a mi Excel, más bien Word, ya me reconoce esta base de datos. Lo que voy a hacer es darle seleccionar una lista diferente. En el caso de ustedes, si es la primera vez que hacen esto, no les va a salir esto, les va a salir la opción examinar. Pero es lo mismo. Simplemente doy clic y me va a generar un cuadro para buscarla. Voy a ir al escritorio donde guardé mi base de datos. Voy a ir a seleccionarla. Vamos a abrir. Y vemos que Word nos reconoce esta base de datos. Nos pregunta en qué hoja está. En mi caso yo la generé en Excel, por eso me pregunta esto. Le pongo que está en la hoja 1, en el primer libro, y doy a aceptar. Y vemos que nos va a aparecer un cuadro con los datos de esta base de datos. Vemos nombre, mail, dirección y los datos de esta base de datos. Los podemos checar. Si por ejemplo queremos excluir a uno, simplemente le quitamos esta palomita, lo desactivamos. Y bueno, yo voy a dejar todos. Damos en aceptar. Vamos al paso siguiente. Y aquí es importante, aquí es donde viene realmente darle estas órdenes a Word. Voy a colocar mi cursor, mi puntero en nombre. En el paso 4 voy a seleccionar más elementos. En nombre voy a seleccionar nombre. Me va a generar esta parte que dice insertar campo de combinación. En nombre, en la parte que necesito el nombre, voy a decirle a Word que me ingrese los datos de la columna nombre. Le doy en insertar y cierro. Pongo mi cursor en dirección. De nuevo voy a más elementos, selecciono dirección y insertar, cerrar. Obviamente esto lo podemos hacer con tantos datos como queramos, por ejemplo nombre, dirección, mail, ocupación, situación, todos aquellos que queramos, simplemente si los ingresamos desde nuestra base de datos. Me falta mail, voy a más elementos y selecciono mail, doy insertar y cierro. Le doy en el asistente pasar al siguiente paso. En el siguiente paso vemos que Word ya nos generó los documentos. Aquí se puede ver nombre, Pedro, dirección, más allá, mail. Bueno, yo puse un número para simular un mail. Y vemos que aquí nos genera estas opciones para poder ir recorriendo nuestros documentos. En este caso yo tengo 5 documentos, generé mi base de datos, tiene 5 nombres. Vamos a cliquear, vemos que está Ricardo, Samuel, Pedro, Raúl, Juan.
y vemos que también se va cambiando la dirección. Bueno, vamos a dar en siguiente, y este es el último paso. Simplemente le voy a dar editar cartas individuales. Aquí me va a decir desde cuál. En este caso, si deseo excluir una persona, por ejemplo desde la segunda carta hasta la cuarta, simplemente le doy aquí en desde y selecciono. En mi caso voy a dejar todos. Damos en aceptar y nos va a generar un nuevo documento con los archivos, con las cartas que creamos, que más bien Word nos creó. Vemos que nos generó 5 cartas y cada una de ellas tiene nombre diferente. Por ejemplo, la primera Juan, Raúl, Pedro, a partir de un documento base que nosotros hicimos. Pues bueno, sería todo. Ojalá les sirva, lo pueden utilizar. Pueden hacer un documento base como quieran, le pueden poner un fondo, le pueden poner formato, le pueden poner una imagen, un encabezado, un pie de página, no importa. Simplemente es correspondencia, iniciar combinación de correspondencia y paso a paso por el asistente. Esto sería todo. Gracias por verme.